Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. A todos desde Bilbao, España, hoy lunes 26 de mayo del 2025. Aquí, mientras estoy grabando esto, son ahora las 6:27 de la tarde. Recordarles el vídeo que haremos Dios mediante el miércoles, si es que se puede. A lo mejor lo tengo que adelantar a hoy, o si no puedo, digo a hoy, al martes en vez de al miércoles, porque el miércoles tengo otra reunión, otra junta, y si no lo haríamos mañana, martes, pues lo haríamos el jueves. Así que vamos a ver cómo va la cosa. Pero continuaríamos con la segunda parte de las leyes de la alimentación, muy interesante. La parte segunda, donde vamos a ver el comer mariscos sin estiércol, o sea, animales, el estiércol, que es una cosa que hay que desechar. Vamos a ver qué significa eso. Y después también vamos a ver el tema de las escamas de los peces, cómo se relacionan con la armadura espiritual, las aletas, que sirven para la guía del espíritu, en fin. Eso es lo que trataremos entonces el próximo martes o jueves, porque el miércoles ya les digo que seguramente no se hará. Y para hoy entonces, pues lo que vamos a hacer es continuar con mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 3, que saben que lo pueden descargar gratuitamente en todos nuestros blogs y también lo pueden adquirir en Amazon. Todos nuestros blogs, ustedes tienen los enlaces y demás, los tienen siempre en las descripciones del vídeo, al final de todo, y además suelo poner un mensaje fijado donde vienen las direcciones de... No en todos los vídeos, lo pongo, eso suele ir en el mensaje, en los mensajes donde pongo el mensaje fijado, siempre ahí tienen todas las direcciones de las redes sociales, los blogs y demás. Y también lo pueden adquirir si quieren en Amazon, versión física o en versión Kindle. Bien, aparentes victorias del enemigo es el artículo que traemos hoy, que es un artículo que yo hice, y después dos confirmaciones que el Señor trajo a través de Carter Conlon, que es el pastor principal del ministerio de David Wilkerson en la actualidad de la iglesia allí en Nueva York, y también de un artículo, otra confirmación del libro Manantiales en el Desierto de la señora de Coleman, un libro excepcional. Bien, aquí vemos que, para empezar, una imagen donde vemos que se llevan preso a Amán, y la frase que pone con esa imagen es: Amán muere en la horca que había preparado Mardoqueo. Y vamos a ver cómo a veces nos pueden parecer que las cosas van mal, que los malos salen ganando, pero lo que ocurre es que Dios está exponiéndolos, está exponiendo la cizaña en su pleno esplendor y está dejándoles que colmen la copa de sus iniquidades para después juzgarlos. Es decir, ellos mismos están construyendo la horca en que serán ahorcados. Esto se escribió en el 20 de enero del 2020 y han pasado ya 5 años, más de 5 años, ¿verdad? 2020 al 2025, pero vemos que efectivamente ya en aquellos tiempos ya nosotros estábamos preconizando, como siempre, no, eso, no solo hace 5 años, además, que no estamos asistiendo a la caída de Misterio Babilonia, sino más bien que no estamos asistiendo
al advenimiento del nuevo orden mundial, sino a la caída de Misterio Babilonia. A Babilonia, todo el mundo, casi todos, incluso los cristianos, están diciendo que venía el nuevo orden mundial, que venía el anticristo y que venía que el mundo iba a ser gobernado por el anticristo y todo eso. Y nosotros decíamos que no, que lo que estamos asistiendo es a la caída del Misterio Babilonia. Y además, pues como decía en Apocalipsis, sabemos que solo hay un monstruo con 7 cabezas, no hay un solo monstruo que domine ahí en el Apocalipsis, eso no aparece. Entonces, también Daniel nos decía que después de que la piedra golpea la imagen, los pies de la imagen, que es en la época en que estamos ahora, en los pies de la imagen, en la última parte de los sistemas babilónicos, que acaba precisamente con Misterio Babilonia, que es este tiempo de cautiverio a la Reserva Federal, a los sistemas gobernados por la Reserva Federal, el dinero fiduciario y el dinero deuda, y pues eso se acaba. Vemos que estos 5 años, y sobre todo lo estamos viendo de aquí, de hace un tiempito para acá, desde la victoria de Donald Trump, un poco antes, cómo todo eso se está cayendo a pedazos. No hay más que grietas en el muro del Misterio Babilonia y cualquier momento vamos a ver cómo hace plaf y se derrumba. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el artículo. Bueno, comenzamos con unos textos de referencia, unos versículos bíblicos. Lucas 21-28, que dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Hay muchos que se apocan, que están deprimidos, pensando que les viene eso, el reino del anticristo, pero no, nos dice que el Señor nos dice que al contrario, que nos irgamos y levantemos la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Es cierto que a veces pues vemos las cosas y parece que esto no va a acabar nunca y que siempre salen con la suya, pero sobre todo vemos muchas cosas que nos dicen que ese sistema está en retirada. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso estamos viendo esta aceleración del mal, de la cizaña en todo su apogeo, porque tiene poco tiempo, sabe que se le acaba y que viene su retirada. Y Salmos 2 del 1 al 5, que yo lo he citado muchas veces en estos años, donde el Señor se burla de todo esto que esta gente está tramando. Cuando uno ve a Pedro Sánchez y ve que siempre se sale con la suya y que hay corrupción y que nunca pasa nada, y dice, bueno, esto no se va a acabar nunca, pero no. Escuchen, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. El que mora en los cielos se reirá, Yahvé se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Fíjese que dice, rompamos sus ligaduras. Ellos saben que están luchando contra el Señor y quieren romper sus ligaduras y son tan necios que piensan que se van a salir con la suya. Pedro Sánchez el otro día decía que no se puede ser más necio, que él era ateo, ni siquiera decía que era agnóstico, era ateo. Es más difícil. Que es más difícil no creer en Dios que creer en Él. De hecho, no hay más que contemplar la creación para darse cuenta que esto no ha salido de la chistera, ni ha salido por la explosión en una imprenta, y de repente aparece ahí el diccionario Espasa Calpe, y encuadernado y en todos sus tomos. Hace falta ser necio de verdad para decir que uno es ateo. Bueno, José. Uno de los versículos del encabezamiento es el que estamos colocando últimamente, como les decía, en los artículos de noticias sobre los tiempos como los de Sodoma, Gomorra y de Noé, que replicamos en nuestras redes sociales. Me acuerdo que yo empecé un programa cuando estaba en el ministerio anterior, hace ya, pues yo qué sé cuánto, 15 años, sí, por lo menos 15, y tenía un programa de radio y lo titulé como en los días de Noé, donde ya estaba empezando a hablar de estas cosas, imagínense.
Al respecto, para destacar han sido especialmente las declaraciones de la ministra de Educación de que los niños no pertenecen a los padres. Es un artículo que, si quieren, lo podemos ver. Vamos a ver. Para que ustedes lo puedan buscar. Este se titula Las diosas han hablado, donde se dice todo esto. Lo pueden buscar. Esto era, vamos a ver, Alerta Digital. O sea, buscan en Alerta Digital y buscan este artículo, Las diosas han hablado, y lo pueden leer. Y teníamos otro, vamos a ver, que se titula que los niños, la ministra de Educación decía que los niños no pertenecen a los padres. Y había otro, el proyecto de la ministra de Igualdad, de reescribir la Biblia a su medida. Quería hacer una Biblia feminista, la ministra esta de extrema izquierda de Podemos. Este artículo lo tienen aquí, por si lo quieren buscar para leerlo. Irene Montero presentará un anteproyecto de ley de reforma de la Biblia católica para acomodarla a la nueva realidad social, la realidad social de ella. Qué bonito, ¿verdad? Qué ilusa. Bueno, eso, como les dije, esos son esos dos artículos a los que se refiere mi artículo, valga la redundancia. La victoria aparente del nuevo gobierno y los fuertes amagos de su primera semana son solo la huida hacia adelante de quienes saben que tienen los días contados. Ellos lo saben, aunque parezca que no, en las altas esferas lo saben. Son noticias muy negativas, hasta ahora solo amagos, que ni siquiera sabemos si llegarán a materializarse, pero que, lo hagan o no, en realidad conforman el escenario trasfondo sobre el que se manifestará la gloria de Dios pronta a ser esclarecida. Fíjese que ese es el trasfondo en el que se manifestará la gloria de Dios pronta a ser esclarecida. Es decir, el oro relumbra más en un paño negro. Pues ese es el trasfondo, un paño negro donde se va a ver el oro de la gloria del Señor, ahí bien reluciente. Todas sus maldades, ellos tienen su agenda y están corriendo para implementarla, pero sabemos que la palabra de Dios, la palabra profética, dice que eso no va, que eso se va a caer de repente. Y así estamos esperando de un momento a otro. Sabemos que la tendencia globalista y sus perversiones de base, LGTBI, el feminacismo, la ideología de género, la climatología, el aborto, la eutanasia, la inmigración ilegal, todas estas cosas, vienen en retroceso. Vamos a poner aquí también eso, inmigración ilegal, indiscriminada. Ahora parece que, fíjense, ahora ya empiezan, que 9 naciones europeas, he leído hoy, he puesto en Telegram, que están pidiendo que se pueda expulsar a los que delinquen, a los inmigrantes ilegales que están delinquiendo, que se les pueda deportar. Bueno, pues han tardado mucho, ¿verdad? Pero al final se dan cuenta de que también tienen que tomar medidas de ese tipo, porque si no, esto no va más. Bueno, repito, sabemos que la tendencia globalista y sus perversiones de base que hemos recitado vienen en retroceso desde hace unos años. Podemos mirar a Trump en Estados Unidos, a Rusia con Putin, a Brasil con Bolsonaro, que no, quién sabe si va a volver, están luchando todo lo que pueden para tirarlo para atrás, amañaron las elecciones y se lo quitaron, vamos a ver si reaparece como Trump o no al final, a lo que ha ocurrido en Bolivia con el Evo Morales, a Hungría, en Polonia, Austria, Reino Unido, y a los movimientos antiglobalismo, podríamos decir antifascismo, que han surgido y pronto estarán explotando por doquier como palomitas de maíz. Misterio Babilonia ha caído y ellos lo saben. Está determinado.
La publicación por nuestra parte de las perversiones que nos están tratando de imponer a machamartillo no pretende causar alarma y preocupación con lo asombrosamente repugnante que el diablo y sus acólitos globalistas están haciendo, sino todo lo contrario, además de despertar a cuantos más podamos. Que ellos pisen el acelerador tan alocadamente más bien revela el pánico, porque saben que pronto habrán de ahuecar el ala y por lo que se les viene encima. Saben que les viene el juicio de Dios. Solamente están tratando de robar lo más que puedan y destruir todo lo que sea posible, cual ejército derrotado que arrasa y quema la tierra que le ha sido arrebatada. El que sepa mirar con discernimiento y fe en la soberanía y el plan de Dios, no puede dejar de notar que aquello en lo que ellos aparentemente, otra vez lo subrayo, aparentemente están logrando éxito, es en realidad una enorme horca de Amán que ellos mismos están construyendo para sí mismos. Acuérdense de las guillotinas en la Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando las élites abusaban por doquier y se creían impunes, pues vinieron las guillotinas. Vamos a ver lo que ocurre dentro de poco. Pero muchos de estos que hoy vemos que se creen mejores que Dios, pues van a estar entre barrotes o detrás de los barrotes y muchos de ellos ejecutados, probablemente si se les aplican leyes militares y demás. Este es el motivo por el que estamos encabezando los artículos de noticias que replicamos en redes, con textos bíblicos que afirman la soberanía de Dios y el establecimiento de su reino, que es lo que viene, la gloria de Dios a cubrir toda la tierra como las aguas cubren el mar. El ejemplo, una vez más, de la aparente victoria de Amán, quien ya se frotaba las manos viendo a Mardoqueo colgado en la horca que le mandó construir, en la que él mismo sería colgado, la aparente, repito otra vez subrayado, victoria de Nabucodonosor frente a Sadrach, Mesach y Abednego, la aparente victoria de Satanás en la cruz, fueron eso solo, victorias aparentes que amargaron aún más el trágico final de la soberana voluntad de Dios, el trágico final que la soberana voluntad de Dios les tenía aparejado. La Biblia está plagada de victorias aparentes del enemigo frente al pueblo de Dios. Anteayer mismo el Señor nos lo ha recordado por partida doble con dos artículos que les compartimos a continuación. Victorias que parecen derrotas. Carter Conlon, enero 18 del 2020. Devocionales de Teen Challenge. Leemos en la palabra de Dios que en los últimos días el pecado abundará y el amor de muchos se enfriará. ¿Quién puede negar que esto está sucediendo hoy? La sociedad continúa cayendo en espiral hacia una oscuridad más profunda casi a diario, y puede ser fácil volverse frío para con cualquier forma de amor. Eventualmente, muchos cristianos terminarán desanimados. De hecho, algunos ya lo están. El libro de Lucas nos habla de una ocasión en la que dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y eso es lo que le ocurre a la iglesia de hoy en día, que la mayoría están cegados porque todavía no han cruzado el velo que separa el lugar de Pentecostés, del lugar santo de Pentecostés, del lugar santísimo de tabernáculos. En Lucas 24, 13 al 16 vemos esa historia de los discípulos de Maús. Estaban sumidos todos en derrota aparente, porque el Señor había sido crucificado y muerto, pero el Señor había resucitado y ellos todavía no lo sabían. Estos dos estaban tan absortos en su propio razonamiento, su propia evaluación de lo que acababa de ocurrir con la crucifixión de Jesús, que no pudieron ver
cuando el Señor mismo comenzó a caminar a ello. De que hoy están ocurriendo cosas tremendas que nos denotan y nos muestran claramente que Babilonia está cayendo y que eso no va más. Y sin embargo, todavía la gente no se da cuenta. Están mirando solo a lo negativo y Satanás los enfoca solo en lo negativo, en sus aparentes victorias, para que no se den cuenta que está ocurriendo todo lo contrario. Cuando Jesús les preguntó a los hombres por qué estaban tristes, respondieron, le entregaron, se entiende a Jesús, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, puntos suspensivos, capítulo 24, versículos 20 al 21. Jesús ya había resucitado de la muerte, pero lo que en realidad fue una gran victoria todavía no era más que una derrota en sus ojos o a sus ojos. Este es el mismo dilema del que debemos guardarnos nosotros hoy. Creemos que sabemos lo que Dios está a punto de hacer y formulamos en nuestra mente la imagen completa de cómo debe desarrollarse todo, de cómo nosotros pensamos que tienen que ocurrir las cosas y hacemos nuestros vaticinios conscientes o inconscientes, y las circunstancias parece que contradicen nuestros vaticinios y entonces nos desanimamos. Sin embargo, cuando no se desarrolla de la manera en que pensamos que debería, nos desanimamos. Los hombres en el camino Emaús estaban mal informados pero esperanzados. Mal informados pero esperanzados. Fue entonces cuando el Señor se les apareció y esencialmente dijo, no voy a imponerme sobre vosotros, pero si lo deseáis, os abriré las Escrituras y os mostraré cosas que quizás aún no hayáis considerado. Ver el 24, capítulo 24, versículo 27. Y ahora mismo el Señor pues está con todos estos mensajes de tabernáculos que estamos trayendo, el Señor está desvelando muchos ojos, ¿verdad? Muchos no, la verdad, porque los vencedores van a ser pocos, pero sí todos aquellos que tienen que ser develados. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios desbloquee las Escrituras y te muestre sus caminos? Hay algunos que no quieren, porque tienen que cambiar sus doctrinas, no quieren oír, no vaya a ser que tengan que cambiar. Recuerda, los caminos de Dios son más altos que los tuyos y lo que puede parecer una derrota es en realidad victoria. Al igual que estos discípulos, pídele a Jesús que permanezca contigo y te muestre cómo se obtiene la verdadera fuerza. Carter Colon se unió al equipo pastoral de la iglesia Times Square en 1994 por invitación del pastor fundador David Wilkerson y fue nombrado para el cargo de pastor principal en 2001. Bueno, si quiere leer el devocional en línea, pues también lo puede buscar por el título, busca este artículo por el título en el blog Tabernáculos y puede hacer clic en el enlace y acceder a él. Aparente derrota, manantiales del desierto. Ahora entramos con el artículo de manantiales del desierto. Dice 2 Corintios 2:14, a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo, de triunfo en triunfo. Dios obtiene sus mayores victorias en las derrotas aparentes. Otra vez lo de aparentes derrotas. Con frecuencia parece ser que el enemigo triunfa por un corto tiempo y Dios permite que suceda, como ocurrió con las plagas del faraón, acuérdense. Pero después Él aparece y trastorna toda la labor del enemigo, derriba esa victoria aparente y, como dice la Biblia, pone patas arriba el camino del malvado. De esta manera concede una victoria muchísimo mayor que jamás hubiésemos conocido si el primero no hubiese permitido al enemigo triunfar aparentemente. La historia de los 3 jóvenes hebreos arrojados en el horno de fuego nos es familiar. Aquí encontramos una victoria aparente para el enemigo. Parecía que los siervos del Dios vivo iban a ser derrotados malamente. Todos hemos estado colocados en posiciones de aparente derrota, y el enemigo se gozaba en ello. Podemos imaginar la derrota tan completa que aparentemente iba a realizarse.
Los jóvenes fueron arrojados en las llamas y sus enemigos los observaban para verlos arder en aquel fuego terrible. Su sorpresa no tuvo límites cuando los vieron andar por el fuego con gozo. Nabucodonosor les dijo que saliesen de en medio del fuego. Ni uno solo de sus cabellos fue chamuscado, ni se notó el olor del fuego en sus vestidos. Cuando usted sale del horno de la tribulación, va a salir con una apariencia que lo van a decir, parece mentira que este hombre con lo que ha pasado, o esta mujer, esté así. Está más entero que antes, tiene mejor aspecto que antes, está más gozoso que antes, irradia paz. Porque no hay ningún otro Dios que pueda librar de esta manera. Esta derrota aparente terminó en una victoria maravillosa. Suponed que estos tres hombres hubiesen perdido su fe y valor y se hubiesen quejado diciendo: ¿por qué no nos protegió Dios del horno? Hubiesen sido quemados y Dios no hubiese sido glorificados. Si estás atravesando hoy por alguna prueba grave, no la consideres como una derrota, sino que continúa en fe pidiendo la victoria por medio de aquel que puede hacerte más que vencedor, y pronto tendrás una victoria gloriosa. Aprendamos que en todos los lugares difíciles en que Dios nos coloca, Él nos da oportunidades para que ejercitemos tal fe en Él, que podamos obtener resultados benditos y glorificar grandemente su nombre. Vida de alabanza parece ser que es el de donde sacó Manantiales del Desierto este artículo. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. La próxima vez, aunque esto ya se grabó en un vídeo anterior, pero para que quede grabado también en este libro, esto se vio un artículo separado que teníamos en la columna del blog Tabernáculos, pero lo vamos a hacer. La senda de la cruz hacia la madurez y la vida abundante, guía del peregrino de José. Vamos a ver yo un montón de libros recomendados, yo les hablaré algunas palabras acerca de ellos, pues para que ustedes los puedan ver, y los he tratado de encajar dentro de esas etapas de crecimiento personal hacia la madurez, la Pascua o justificación, Pentecostés o gestación y tabernáculos o nuevo nacimiento. Así que no se lo pierdan, porque ahí pueden consultar mucho material con que ustedes se puedan alimentar para crecer hasta cruzar el Jordán y más allá. Bien, pues dicho esto, recordarles una vez más que continuaremos con el libro Deuteronomio, cuarto discurso del doctor Stephen Jones, el martes o el jueves será, porque el miércoles tengo la reunión, como les dije, y es ese artículo que continuamos con las leyes de la alimentación. Bien, gracias por haberme acompañado hasta aquí. No me queda más que emplazarles hasta el próximo día y hasta entonces, pásenlo bien.